La siguiente anécdota es rara, es la única forma en la que la puedo describir, esto no tiene nada que ver con algo paranormal, solamente es una historia de algo que vi hace años en un sitio web, que ya ni siquiera existe. A continuación, les presento mi anécdota. Remontamos al año de 2012, durante esa época yo apenas iba en la secundaria, yo salía a mediodía de la escuela, mientras mis padres trabajaban hasta noche. Mi día a día después de la escuela no era nada fuera de lo común. Solamente hacía tarea, comía, veía televisión, ocasionalmente me reunía con mis amigos, etc. Lo importante aquí es que a veces me gustaba ver vídeos en un sitio web cuyo nombre ya ni siquiera recuerdo, realmente no sé cómo pude olvidar su nombre, lo visitaba casi todos los días, era un sitio donde se subían vídeos de contenido variado parecido a YouTube, pero este destacaba porque era muy fácil subir películas y series ahí, no respetaban para nada el copyright, de hecho ese fue uno de los muchos motivos por lo que lo cerraron, y en ocasiones a los administradores se les escapaban algunos vídeos subidos de tono que mostraban cosas como desnudos o violencia explícita, era un sitio poco conocido y al igual que en YouTube podías crear una especie de canal para subir tus propios vídeos, yo seguía a algunas personas que subían series o películas y también algunos que hacían sus propios blogs en esa web y fue uno de esos mismos usuarios el que subió la webserie de la que les estoy a punto de hablar. La webserie. Había un usuario que se dedicaba a subir series que iban dirigidas a un público adulto, ya saben, las típicas animaciones para adultos del estilo de South Park o La Casa de los Dibujos, pero también compartía webseries como las de los Huevo Cartoons clásicos o Vete a la Verge. Lamento si no doy mucha información de esto, solo les cuento lo que recuerdo, y yo lo seguía porque siempre he sido fan de las series de humor negro de ese tipo, pero un día ese usuario comenzó a subir los episodios de una webserie bastante extraña de la que nunca he vuelto a escuchar y de la que ni siquiera sé cuál sea su verdadero título. La serie empezó a ser subida bajo el simple título de 666, un título que vendría bastante acorde con el contenido de la webserie. Esta serie era protagonizada por unos personajes de plastilina hechos en un stop motion bastante cutre, se notaba desde lejos que era una webserie hecha por personas que no tenían ni mucho presupuesto y tampoco experiencia en stop motion, aún así su premisa me atrapó bastante rápido, la misma mostraba a dos personajes con cara de calavera y una túnica negra que aparecían teniendo desventuras en el infierno y en cada episodio tenían como objetivo darle un mensaje erróneo al espectador. Era como si fuera una parodia de los shows infantiles que siempre les daban un mensaje y una moraleja a los niños, su humor me parece muy simple y obsceno por los chistes que recuerdo, pero para ese entonces yo era un puberto que pensaba que ese tipo de cosas eran muy cool, así que me causaba gracia de todas formas. Sin embargo, sus últimos episodios hasta a mí me parecieron desagradables en ese entonces. Recuerdo que cada episodio tenía entre 4 o 9 minutos de duración, los personajes hablaban con modismos y expresiones mexicanas a cada rato, se supone que los dos protagonistas eran los hijos de la muerte y eran dos niños que se la pasaban haciendo de la vida imposible a otros personajes, en un episodio, los dos iban a la escuela y su maestra, que tenía la forma de un demonio de un ojo, los regañaba a ambos por sus malas calificaciones, pero a ambos protagonistas no les importaba eso y terminaban insultando a la maestra, y luego usaban unos poderes raros que tenían para convertirla en diferentes objetos o animales. La convertían en una vaca, en un pene, un perro, un cerdo, un palo de escoba, un inodoro, una mierda y en un bote de basura. También se la pasaban diciendo cosas vulgares y chistes de doble sentido cada que la convertían en algo, luego al final la regresaban a la normalidad pero ella se quedaba traumada, luego ambos personajes rompían la cuarta pared y decían cosas como: y recuerden niños, tienen que faltarle al respeto a sus mayores, sobre todo a los maestros. Cada episodio concluía de forma similar. No quiero hacer un resumen de cada episodio porque no recuerdo el orden exacto y hay algunos episodios cuyos detalles no recuerdo del todo, pero para no alargarme tanto en esta parte, resumiendo la fórmula del show, en cada episodio los personajes hacían algo malo y al final rompían la cuarta pared, diciendo que esas acciones eran correctas, e intentaban incitar al espectador a que las repitiera, obviamente todo era a manera de broma y eso. Recuerdo que hubo un especial de Halloween en que
parodiaban a algunos monstruos de películas famosas y los ponían a todos a cantar y a causar caos en el planeta Tierra. También había un episodio en el que se burlaban de una chica demonio que estaba gordita y dejaban como lección que está bien burlarse del aspecto de los demás. Había otro en que los dos protagonistas se enteraban que su papá la muerte no ha podido tener mucho trabajo porque no ha habido muchos desastres naturales en la Tierra y entonces los dos se salían del infierno y provocaban un montón de accidentes para ayudar a su papá. También había un episodio donde en un concurso de talentos y para ganar va usando sus poderes para sabotear a otros participantes y evidentemente la lección de ese episodio era que hacer trampas estaba bien. Supongo que ya entendieron por dónde iba el show. Como les dije, sus chistes y su fórmula eran muy simples, varios chistes y tramas de sus episodios ya ni siquiera serían bien vistos hoy en día, pero yo me tomaba todo a manera de broma porque su humor era irreverente y no era nada que no se haya mostrado en otros shows que seguía, pero los dos últimos episodios, siento que cruzaron la línea y hasta a mí en su momento me indignaron y me hicieron preguntar si ese show de verdad se tomaba a manera de broma todo lo que decía o genuinamente el creador o creadores de verdad estaban mal de la cabeza. En el penúltimo episodio subido, ambos protagonistas le hacían bullying como de costumbre a un personaje, pero esta vez, las burlas empezaban a ir demasiado lejos. Básicamente ambos protagonistas iban a la Tierra para hacerle la vida imposible a un chico emo, ambos se burlaban de su aspecto y de su personalidad, pero de pronto también empezaban a usar burlas un poco más subidas de tono. Lo que más recuerdo era que se burlaban de cómo el chico era abusado constantemente por su padre, también hacían chistes desagradables acerca de personas que habían cometido suicidio y se burlaban de gente con discapacidades mentales, le hacían tantas cosas al chico hasta que lo terminaban incitando a quitarse la vida. Realmente ese fue el primer episodio que me incomodó. Los otros episodios también tenían humor negro, pero ese en especial sentí que en varias partes los chistes llegaban muy lejos y más que ser divertidos causaban mucha indignación. Recuerdo que aquel episodio también recibió algunas críticas e insultos en los comentarios, pero el siguiente episodio iba a continuar con los chistes desagradables. Aquel otro episodio trataba de que una chica de su escuela, a lo largo del episodio se veía cómo la acosaba y la trataba mal para llamar su atención, pero el final del episodio tocaba fondo con una escena que me asqueó desde el primer momento que la vi. Al final del episodio, ambos protas terminaban haciendo algo muy repulsivo y desagradable con la chica. Asumo que ustedes ya se hacen una idea de lo que me refiero. Al ver que la chica no quiere salir con el protagonista, ambos hermanos se unen para raptarla y realizar una serie de cosas degeneradas. El acto no se mostraba, la pantalla se ponía en negro, colocaban de sonido de fondo unos gritos y unos efectos de sonido vulgares y raros. Esa escena realmente era desagradable y por más que se escuchaba a los dos protagonistas diciendo pendejadas de fondo, ni siquiera eso me causaba gracia. Al final de ese episodio ambos protagonistas como siempre rompían la cuarta pared y le hablaban al espectador mientras al fondo de ellos se veía a la chica tirada con un montón de sangre, dando a entender que acabaron con. Recuerdo que esos dos últimos episodios no fueron del agrado de los usuarios, todos estaban enfadados por las cosas que los protagonistas hacían en ese par de episodios. Recuerdo también que llegué a ver cómo en otros episodios, la gente de los comentarios le preguntaban al usuario que subía la serie de dónde habían salido los episodios, él nunca respondió, pero por ahí recuerdo que algunos llegaron a especular que quizás el usuario era el creador de esa webserie, pero también hubo un chico que afirmó que esa serie no era de ese usuario, sino que era una webserie que alguien subió a YouTube entre 2007 o 2008, también dijo que la serie no se llamaba 666 y que tenía otro título raro pero no lo recuerdo, pero llegué a buscar la serie en YouTube con el título que dio ese chico y nunca la encontré. Realmente me preocupa la salud mental de la persona que haya realizado esta webserie. Como dije, ya no sé si la persona que la hizo tenía un sentido del humor demasiado oscuro o si en verdad era alguien que estaba mal de la cabeza y quería expresar sus fantasías e ideologías extrañas creando esa pequeña producción. Después de que vi esos episodios finales, realmente quedé muy incómodo y perturbado. El perfil del usuario que subió la webserie desapareció algunos meses después.
Recuerdo que tenía una comunidad muy pequeña de gente siguiéndolo, en esa web te podías mandar mensajes con algunos usuarios y recuerdo que yo estaba en contacto con algunas de esas personas, tengo el vago recuerdo de haber conversado de esa serie con algunos usuarios de esa página y en algún momento uno de ellos me dijo que descubrió que los gritos se usaron en el último episodio, fueron tomados de un video donde una joven era abusada, desconozco cómo fue que ese usuario descubrió ese dato, y también me hace preguntarme, si ese detalle es real, porque el creador o editor de la serie tenía ese audio o de dónde lo sacó. La verdad hoy en día recuerdo esa serie, más con incomodidad que con nostalgia, fue un placer culposo muy extraño que tuve en mi adolescencia pero que hoy en día me desgrada recordarla.